Hola gente, acá es un capó, un Gold Trend. Yo se lo saqué para no empapelar todo el auto. Entonces yo lo que tengo que hacer acá es primero darle primer y después la pintura. Pero primero tengo que limpiarlo, que quede bien limpito. Acá estoy mezclando el primer porque siempre se asienta abajo para llevarlo acá. Es muy poco lo que tengo que poner porque tengo que pintar el capó. Acá le vamos a poner thinner para diluirlo un poco y para que seque más rápido. Es muy poco lo que llevo. Acá vamos a agregar otro poco que tengo ya listo. Esto es el primer o antióxido, que es una base antes de la pintura. Esta es la taza de la pistola. Vamos a poner una media de cancan para que sirva como filtro. Ahí están las impurezas, que si esto yo lo dejo pasar me tapa toda la máquina. Bueno, acá vamos al compresor y le vamos a dar una manito acá. Otra cosa, yo lo puse así parado porque es mejor así, porque si uno lo pone horizontal, el mismo polvillo de esto lo hace grueso, entonces ya tendría que pasar a una lija, sacar las impurezas. Siempre es bueno tener un pedazo de estopa con thinner para ir pasándole a la punta acá, a la aguja, para que no se empaste y tire bien. Siempre hay que darle de arriba para abajo, para que el polvillo vaya hacia abajo y no se pegue con el mismo primer. Bueno, mire gente, acá esto aparte le dice a uno de que hay detalles. Son estas rayitas que tengo que volver a ponerle un poquito de masilla roja, le voy a poner. Eso sería lo único que veo. Y acá vi otro. Acá. Ahí. Hay un pequeño detalle. Bueno, eso lo voy a curar ahora. Este es masilla roja o piroxilina. Con esto tapo el detalle. Esto después seca y lo lijo. Ya le lijé los detalles. Voy a la última parte del detalle. Ahora voy a lijar en seco nomás para sacarle las perezas. El polvillo más que todo. Bueno, le
pasé una lija 360 espinita para que no raye. Vamos a la pintura poliuretana. Esto es catalizador para que endurezca la pintura. Diluyente es este. Bien mezclado todo. Voy a más suave porque ya tiene la otra capa. Pone la media. Como se ve, hay vetas de la misma máquina, entonces yo ahora proceso a hacer al revés. Ahora voy a hacer una limpieza, saca la tierra. Acá lo voy a lijar con una lija de 360 usada, ya más que todo gastada. Ahora saca las impurezas. Siempre mejor en círculo. Acá muchas veces me han criticado de que no debo pasarle agua, pero acá es obligatorio pasarle agua porque esto es pintura. No puedo darle en seco porque se raya. En cambio el agua impide eso. Y la lija, esta es lija al agua. Esta es pasta de pulir fina. Yo uso la fina nomás para que no raye tanto. Antes existía la gruesa, pero ya muy pocos la usan. Y le echo agua para que no se pegue la crema. Pulidora, pellón y manos a la obra. El otro paso es autopoli. Este para sacar la grasitud de la pasta de pulir y para que le dé más brillo.
Ahora vamos a un paño limpio. Bueno, gente, finalizado la pintura del capó, lo puse al auto también y de paso le di un poquito de color al paragolpe que estaba un poquito salteada la pintura. Bueno, eso sería todo, gente, entonces. Y bueno, y como siempre, si les ha gustado este video, suscríbanse, denle like, comenten y si tienen alguna duda les estaré respondiendo. Muchas gracias y hasta la próxima.